Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, ¿cómo estamos, Espero muy bien, ¿verdad? Qué bueno. Afortunadamente, pues estamos bien, con la gracia de Dios. Demos gracias a Dios que siempre nos ama, que siempre nos cuida y siempre ve por nosotros. Por eso, Señor, qué bueno, Señor, que estemos nosotros todos. Me da mucho gusto, mucha alegría que hoy nos vamos a alimentar con la palabra del Señor. Y bien, comenzando, pues vamos a hacer nuestra oración primero, poniéndonos en las manos de Jesús, porque hoy vamos a meditar su pasión. Señor, Dios Todopoderoso, te damos gracias por esta hermosa tarde, por este hermoso día, por todas las cosas que tú nos has dado, y si nos las has dado porque nos amas mucho, Señor, y debes de saber que nosotros también te amamos, te alabamos, te bendecimos, te adoramos y te damos gracias por ser el Dios bueno, el Dios amoroso, el Dios que todo lo da a cambio de nada. Te pedimos por esta comunidad que siempre está con nosotros pendientes para que se alimenten de tu palabra. Gracias, Señor, ojalá que siempre los protejas donde quiera que vayan, donde quiera que estén. Bendito sea el Señor Dios Todopoderoso. Te damos las gracias con la oración que Jesús nos enseñó para dirigirnos a ti. Decimos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Mamita María, también a ti te damos gracias porque eres nuestra madre que siempre nos acompaña, siempre está con nosotros, meditando la palabra de tu Hijo Jesús. Qué bueno que estés con nosotros, nos alegramos y que tu estancia permanezca y nos envíe la luz del Espíritu Santo. Te saludamos como siempre con el respeto que tú te mereces y te decimos, alégrate María llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues bien, primero que nada, saludos otra vez por esa preferencia que han tenido conmigo. Les agradezco de todo corazón que estén sintonizando. Qué bueno, vamos a tratar de ser lo mejor, vamos a tratar de que eso es lo que le vamos a dar hoy, pues sea de todo agrado, porque es la palabra del Señor, no es mía. Bien, ¿cómo que vamos a ver hoy? Hoy vamos a ver esto que se llama el origen histórico de la cruz. Muy bien, que pues podemos considerar que mucho antes de la era cristiana se inventó una forma de ejecución considerada maldita. ¿Maldita por qué? Se le llamó maldita junto con la crucifixión. Esta era una forma maldita de ejecutar a los reos. Porque miren, si no era por la horca, si no eran quemados. ¡Qué barbaridad! Lleno de maldad, lleno de sadismo, sin en cambio de eso, ¿verdad? Pero fíjense, otra cosa muy importante, no sé si sabían, antes de que viera el castigo de la cruz, estaban los ejecutados, ¿cómo los ejecutaban? De una manera cruel. Primero en forma de Y. Nosotros formamos una Y. Ya que pasó un tiempo, en lugar de Y, paraditos con los palos en forma de X. Y por último, vino lo que se llama el sacrificio de la cruz. Pues bien, de todo eso podemos decir, si pensamos que estos tormentos, estas ejecuciones eran propias de los romanos, pues nos equivocaríamos. Nos equivocaríamos porque los romanos no. ¿Quiénes fueron primero? Primero fueron los persas, después los griegos y al último los romanos. Como vemos, esto se fue haciendo historia. Primero los persas, después los griegos y luego los romanos. Pues vaya, que fueron cambiando las maneras de ejecutar al reo. Sí. Pero fíjense, esta manera de ejecutar a los reos
era una forma muy maldita, ¿sí? Estas crucifixiones o estos tormentos, a ellos solamente iban los delincuentes más malditos, los delincuentes más sanguinarios y crueles. Qué curioso, ¿verdad? ¿Quién nos dijera que Jesús sin deber nada, pues Él fue a la cruz como un delincuente, como el más sucio, el más cruel, ¿sí? Entonces, hay una cosa muy importante. Eso era para supuestamente todos los que iban a la ejecución. Pero fíjense una cosa. Lo curioso es que si algún delincuente, alguno que iba a ser ejecutado, era romano, de ciudadanía romana, ¿qué pasaba? Tenía el privilegio de que fuera ahorcado o que fuera quemado. Así de fácil. Si era ciudadano romano, tenía el privilegio de morir en la horca o de morir quemado. Imaginémonos si Jesús hubiera sido romano, pues que de todas maneras, pobre de Jesús, porque le hubieran cortado su cabeza o lo hubieran quemado. De todas maneras, Jesús no se hubiera salvado. ¿Sí? Pues fíjense, la manera cruel de la ejecución del reo. El reo tenía que ir caminando con un leño atravesado, ¿sí? Hasta el lugar a donde iba a ser ejecutado, ¿sí? Entonces, ¿de cuánto era más o menos aproximadamente? Era de 1,90 a 2 metros, ¿sí? Ese leño era llamado estipes, ¿sí? Y tenía que irlo cargando hasta su lugar de ejecución. Eran troncos pesados y imagínense, de 1,90 a 2 metros y pesados, eran troncos muy pesados, sin en cambio tenían que llevarlos cargando hasta su lugar de ejecución. ¿Sí? Pues bien, cuando llegaba al lugar de la ejecución, ese lugar se le llamaba patíbulo se le llamaba, formando así, una vez que llega con el palo, el otro palo ya estaba arriba, el vertical, ya estaba ahí puesto para que una vez que eran ajusticiados ya formaba la cruz. ¿Sí? Entonces, por eso queremos aclarar, ¿verdad? Hay veces que los pintores pues nos ponen cada cosa, ¿verdad? Los pintores son algo especiales, porque por ejemplo nos ponen ahí que Jesús cargó una cruz. De hecho, también los productores de cine pues también han inventado tantas cositas, ¿verdad? Siempre vemos, por ejemplo, en la película del Mártir del Calvario, vemos a Enrique Rambal, película muy famosa, donde Enrique Rambal va cargando no un palo, no un tronco, sino va cargando una cruz. Y eso no es, ¿verdad? No es. Tenemos que ser realistas. Lo que es. Entonces, que se nos quede muy grabado. Jesús no cargó una cruz. Cargó solamente un palo que lo iba arrastrando. ¿Sí? Entonces, hasta ahí iba, hasta que llegó hasta allá, ¿sí? Y una vez que llegaba al Monte Calvario, se le clavaban los pies, uno delante del otro, ¿sí? ¿Y qué pasa? Luego las piernas dobladas se les clavaba, dobladas las piernas se les clavaba, ¿sí? Y luego se le rompían a la altura de las rodillas. ¡Cuánta crueldad! ¡Cuánta crueldad!, ¿verdad? ¿Para qué lo hacían esto? Para que no pudiera sostenerse. Eso es lo que pasa. Entonces, todavía faltaba lo demás. Les tendían los brazos, también los que extendían los brazos, ¿y qué pasó? Le clavaban los clavos en las muñecas. Otro error muy grande que a veces nos ponen, ¿verdad? Nos dicen que Jesús le clavaron las manos en la palma de las manos. Y se nos debe de quedar muy claro que no le clavaron a Jesús los clavos
en las palmas de las manos. Claramente son las muñecas, las muñecas. No me explico por qué a veces nos quieren poner otras cosas que no son, pero la realidad de las cosas deben de ser como son, ¿verdad? Entonces, tenemos que educarnos, tenemos que conocer estas cosas porque son muy propias de nuestra religión y tenemos que defender, tenemos que conocer, tenemos que saber la realidad de las cosas. Entonces, Jesús no le clavaron los clavos en la palma de las manos. Y otro detalle muy chiquitito, ¿por qué no pudieron habérselo clavado ahí? Porque al momento que le clavan los clavos, la palma de las manos tiene unos huesos muy chiquitos. Entonces Jesús, una vez que se desprenden los huesos, Jesús se hubiera clavado para abajo y se cae todo el cuerpo. Sin en cambio, las muñecas son más fuertes, tenemos dos partes muy fuertes y ahí los clavos se sostuvieron, ¿verdad? Es muy bonito que vayamos conociendo todo eso, ¿verdad? Sí, entonces, y así, una vez que era clavado, ahí se le dejaba al reo, ¿sí? ¿Para qué? Para que fuera a morir lentamente de hambre, de sed, de dolor y de asfixia. ¡Qué barbaridad! ¡Cuánta crueldad! Ahí el reo quedaba y moría de sed, moría de asfixia, moría de angustia y moría de dolor. Tremendo, ¿verdad? Tremendo para que vayamos encaminándolos hasta dónde pudieron llegar la maldad de los soldados, ¿sí? Y fíjense, los reos podían tardar entre 3 y 5 días para morir. Pero fíjese, una vez muertos, no los bajaban de la cruz, sino que dejaban sus cuerpos ahí y un tiempo más adelante las aves de rapiña comenzaban a comer sus cuerpos. ¡Qué doloroso! De pesadilla, espantoso, sin en cambio, ahí lo vemos. Pobres de los crucificados, ¿verdad? Sí. Y fíjese, eran tan brutales que nos dicen que Alejandro Magno mandó a crucificar 2,000 personas. 2,000 personas. No sabemos el motivo, sin en cambio, es verdad que eso es algo que duele bastante. Y miren, y si vamos a recordar la pasión y muerte de Jesús, para Jesús comenzó de esta manera su ejecución. Una vez, cuando Jesús fue condenado ahí, frente a Pilato, estaban dos hombres, ustedes lo sabían, estaban dos hombres. Estaba Barrabás, un delincuente que era asesino, que era malvado, era ratero, y sin en cambio, dijo Pilato, ¿quieren que yo suelte un reo? Es costumbre que en este cuaresma se debe de soltar un reo. A Jesús, que se dice el Hijo de Dios, o a Barrabás, que es un malvado, un ratero, homicida. ¿Quién quiere que suelte? Porque dijeron, a Barrabás, suelta a Barrabás. Entonces, fíjese, una vez que ya le dan la sentencia, ¿sí? Nos dicen que Jesús lo llevaron a un lugar donde inició su peregrinar, su procesión. Ese lugar era llamado la Fortaleza Antonia. No sabemos por qué. Era la Fortaleza Antonia. Y de ahí tenía que caminar 1 kilómetro cargando el palo. No la cruz, el palo. ¿Sí? Entonces, la procesión hacia el Monte Calvario iba precedida por muchos soldados. Un soldado se adelantaba para ir con una trompeta y abrir camino con toda la gente, porque iba mucha gente que iba, ¿sí? Entonces, esa trompeta iba para que iba abriendo camino, ¿sí? Otro soldado iba también anunciando como reo de que iba a ser su nombre y de qué se le juzgaba ese reo. ¿Verdad? Qué triste, ¿verdad? Sí. Entonces, así llegaban hasta llegar al lugar del Calvario, a donde iban a ser ejecutados, ¿sí? Pero fíjense, cuando Jesús iba caminando
rumbo a la cruz, lo seguía mucha gente llorando, porque muchos sabían que Jesús no había hecho nada, que Jesús hacía milagros, que Jesús era bueno, que Jesús era un Dios. Sin en cambio, era más la gente que estaba en contra. Entonces, una vez que iban llorando, estaba el escándalo. Pero fíjese, la otra vez los soldados romanos, ¿qué hacían? Los iban aventando. Quítense de aquí, abran paso, por favor. Los aventaban con sus, ya ven lo brutales que son. Sin en cambio, fíjese que había otra cosa más importante. Tenían mucho cuidado de que no fueran llorando las señoras. ¿Por qué? Porque ahí había señoras que se alquilaban para llorar en los difuntos. ¿Sí? En este caso iban llorando a Jesús. Pero entonces los soldados romanos dicen, cuidado, esas señoras que les pagan, si las encontramos también nos las llevamos presas. ¿Y cómo se le llamaban esas señoras? Se las llamaban las plañideras que se alquilaban para llorar en los funerales. Pues bien, también vamos a ver cómo Jesús iba muy agotado, muy agotado, ¿sí? ¿Por qué? Porque más antes fue azotado, según la ley romana, con mucha crueldad, que fue el día viernes, en la tarde y en la noche, fue azotado. Y vamos a ver, ¿verdad? Pues, miren, una vez que estaba ahí, en el lugar donde lo flagelaron, después de despojar a Jesús de sus ropas, 2 verdugos armados de látigos de cuero, esos látigos de cuero terminaban en 2 bolitas de plomo en forma de uña. Entonces, cuando Jesús era azotado, ya imaginémonos, 1 bolita de plomo terminada en uña desgarraba el cuerpo de Jesús. Dicen que salían pedazos de carne y al mismo tiempo salía mucha sangre. Cuánta crueldad de Jesús, pobrecito, sin haber cenado, sin haber dormido de la pena del día viernes. Y sin en cambio, le faltaba todavía lo más peor, ¿verdad? Sí. Entonces, con esto descargaron muchos y muchos golpes. Y vaya, que si hubieran sido poquitos, pues dicen, bueno, pues pobrecito, dales unos 10, 15 zarpazos, latigazos. Pero no. Según la ley romana, tenían que ser 40 azotes. Ya imaginemos cómo quedaría el cuerpo de Jesús, cómo quedaría su espalda sangrante, con pedazos de carne salidos. Espeluznante, ¿verdad? Espeluznante. Entonces, la verdad, duele lo que sale, ¿verdad? ¿Cómo duele todo esto, verdad? Y miren, muchos de los que iban a la cruz, un día antes eran azotados y perdían mucha sangre, ¿sí? La mayoría, fíjese, cómo los azotaban, que la mayoría ya no llegaba y se morían a medio camino, ¿sí? Pero fíjese, los condenados tenían otra desventaja. Los condenados no podían gritar ni blasfemar. ¿Por qué? Porque una vez que blasfemaban, o injuriaban o protestaban, se les cortaba la lengua. Qué horror, ¿verdad? No podían hablar porque se les cortaba la lengua. Hijo, esto es algo que nunca habíamos visto, ¿verdad? Y entonces el reo iba sudando, bañando de dolor, retorciéndose de dolor, ¿sí? Entonces, con todo este castigo, pues Jesús ya iba muy agotado. Por eso, con todas las llagas que llevaba, ya no podía. Pobre de Jesús, ya no podía. Se cayó una vez, levántate, órale, levántate. Y otra vez, caminando otros cuantos metros, se volvió a caer Jesús, pobrecito. Entonces, se cae la tercera vez y han de haber dicho los soldados, ya no se levanta, ya no se levanta. A ver, tú ven, iba pasando un hombre ahí, ven para acá y ayúdale.
No le dijeron, ¿quieres ayudarle? Dijo, ayúdale, porque era una ley. Y obligaron a Simón Cirineo para que lo cargara a la cruz. Quién sabe, a lo mejor ya no hubiera llegado. Y sin en cambio, pues, qué tremendo, ¿verdad? Entonces, fíjese, ya una vez llegando allá al lugar de que los iban a ejecutar, pues lo curioso, lo más desvergonzado, no con todas las desventajas que tenían, sino que, fíjese, los condenados a la cruz tenían que morir desnudos. Otra cosa más dura, otra cosa que no lo podíamos creer, los condenados a la cruz tenían que morir desnudos. ¿Y qué pasó con Jesús? ¿Murió desnudo? ¿Cómo lo vemos en la cruz? Miren, aquí lo vemos a Jesús. Aquí está Jesús. Tiene algo así, con un trapo que se le llama cendil, el santo prepucio se le llama. Entonces, a Jesús, ¿por qué se lo dejaron? ¿Por qué? ¿Por qué solamente a él le pusieron ese prepucio? Porque las autoridades judías intervinieron. Estaban dos autoridades, las romanas y las judías, y pidieron ellos, por favor, respeten a Jesús, ya que lo van a matar, póngale siquiera este lienzo que se llama prepucio. Y entonces, de dimas y gestas, ahí sí no sabemos si realmente murieron desnudos o también le pusieron algún trapo. Y una vez que Jesús llega al monte Calvario, le quitaron su ropa, pero ¿qué creen? Que su túnica estaba pegada a su cuerpo con tanta sangre, ¿sí? Y fue necesario arrancarla con toda la sangre pegada. ¡Ay, pobre Jesús! ¡Ay, pobre Jesús! Toda la sangre pegada de tantos chicotazos, de tantos azotes, de todo lo que lo mayugaron su piel. Cuando ya llegó, iba destrozado, pobre Jesús. Entonces, los soldados, sin ninguna consideración, malvados, le arrancan su túnica con todo y sangre. Y fíjese, qué crueldad, cuánta maldad. Pero fíjese que si uno dice, qué malos, ¿verdad? Ahora bien, fíjese que uno está con curiosidad. La otra semana pasada vimos que esa parte de su túnica se encuentra en España, en Oviedo, España, y ahí está. Ha de ser interesante ver cómo Jesús ahí tiene qué interesante ha de ser ver su túnica toda sangrante, la verdad. Otro tiempo, otra cosa. El tiempo que estuvo Jesús en la cruz fue de la hora nona a la hora sexta. ¿Cómo es eso? La hora nona a las 9 de la mañana y la hora sexta a las 3 de la tarde. Así le llamaban ellos. ¿Sí? Por lo tanto, si hacemos un cálculo, Jesús estuvo clavado 6 horas. Tremendas, de dolor. Y sin en cambio, ya lo vemos, ¿verdad? Sin en cambio, pues, en verdad que es muy importante todo esto que lo vayamos viendo, ¿verdad? Y miren, de todo este horror, de toda esta historia sangrante, de toda esta historia que no quisiéramos creer, pero fue cierto, pues fíjese que gran parte estaba profetizado por las Sagradas Escrituras, ¿sí? Por ejemplo, voy a leerles Isaías 53, del 3 al 9, para ver qué nos dice. Isaías 53, del 3 al 9. ¿Qué nos dice? Despreciado por los hombres y marginado, hombre de dolores, y familiarizado con el sufrimiento, semejante a aquellos a los que se les vuelve la cara. No contaba para nada y no hemos hecho caso de él. Sin embargo, eran nuestras dolencias las que él llevaba, eran nuestros dolores los que le pesaban.
Nosotros no queríamos azotado por Dios, castigado y humillado, y eran nuestras faltas por los que Él era destruido, nuestros pecados por los que eran aplastado, porque Él soportó el castigo que nos trae la paz y por sus llagas hemos sido sanados. Todos andábamos como ovejas errantes, cada cual siguió su propio camino, y Yahvé descargó sobre Él la culpa de todos nosotros. Fue maltratado, y Él se humilló y no dijo nada. Fue llevado como un cordero al matadero, como una oveja que permanece muda cuando la esquilan, y fue detenido, enjuiciado y eliminado. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Vemos que es doloroso, ¿verdad? Esto ya estaba escrito. Esto ya tenía que haber sucedido, solamente que cuando Jesús vino se cumplieron las profecías, el que tenía que venir a Él, ¿verdad? Y Él mismo, si me permiten, otra vez en Isaías 52, 14, nos dice: así como muchos quedaron espantados al verlo, estaba tan desfigurado que ya no parecía un ser humano. Palabra de Dios, ya no parecía un ser humano. Nos dicen en otros lados que parecía un gusano. Y hay veces que vemos, ¿verdad? A veces me pongo a pensar, ¿verdad? ¿Por qué tuvo que haber pagado tanta crueldad? Y fíjese que, por ejemplo, los pintores, ¿por qué se empeñan en tener un Cristo limpiecito? Un Cristo que no tiene llagas, un Cristo que no tiene sangre. Y miren, no pensamos por qué, ¿verdad? Cuántas cosas nos ponen los pintores, ¿verdad? Cuántas cosas nos ponen los pintores, pero la verdad es que no deben. Entonces, es importante que todo lo veamos. Es abandonado. Entonces vemos que pone en desesperación y dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Entonces, muchos decían, está llamando a Elías, que Eloi. Entonces, fíjese que Jesús estaba haciendo oración. Si lo mismo que decía: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Esto, como siempre lo vemos y lo debemos de saber, es el Salmo 22, y que me voy a permitir leérselo, ¿verdad? El Salmo 22, para que se me quede grabado que Jesús, en el momento de que estaba en la cruz, estaba haciendo oración, ¿sí? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Sí? Dios mío, 22. Sí. 8:6. Vamos a ver otra parte muy importante. Mi garganta está seca como teja y al paladar mi lengua se está pegada. Ya están para echarme a la sepultura. Como perros de presa me rodean, me acorralan. Una banda de malvados han lastimado mis manos y mis pies. Con tanto mirarme y observarme pudieron contar todos mis huesos. Y se reparten entre sí mis vestiduras, mi túnica, y la tiran a la suerte. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Aquí está. Todo esto ya estaba en el Salmo 22. Curioso, ¿verdad? Qué bueno que lo sabemos, qué bueno que vamos concientizando, ¿verdad? Y por último, nos decían que una vez que Jesús muere, se oscurece y que los muertos resucitan. Es otro de los simbolismos. Porque en Ezequiel 37:12 nos dice: voy a abrir las tumbas de ustedes y haré que se levanten de sus tumbas. Eso cuando quieran consultarlo, ¿sí? Ezequiel 37:12, voy a abrir las tumbas de ustedes y haré que se levanten de sus tumbas. ¿Qué significa esto? Cristo nos levanta a la vida a los que han muerto por el pecado. Vaya. Pero entonces, es bonito conocer todo esto, mis queridos hermanos. Ojalá que estos conocimientos nos lleven a mucho.
que con esto amemos a Dios, que amemos a Jesús, porque miren, vuelvo a repetir, aquí tenemos un Jesús que tenemos como ejemplo. Ojalá que todos los días le demos la gloria que Él se merece, porque Él pagó nuestras culpas sin ningún motivo, ¿verdad? Y para mí es una conclusión solamente, para terminar, una conclusión. Por todo lo antes visto, y principalmente la pasión dolorosa de Jesús, resulta impactante saber que Jesús nos amó y pagó con su vida todas nuestras infamias, todas nuestras ofensas, todos nuestros pecados. Y me pregunto, ¿por qué Jesús tuvo que pagar de una manera tan injusta y cruel lo que nosotros teníamos que pagar? Qué caro es el precio del pecado. Ahora comprendemos la vida de muchos santos y santas que sí supieron valorar el sacrificio de Jesús y que nosotros también hoy y todos deberíamos reflexionar, pero muy profundo. Y un ejemplo, ya le había platicado la vida de Santa Ángela de Foligno, ¿verdad? ¿Sabían ustedes que ella se ponía a contemplar a Jesús así martirizado? Y ya una vez enfrente de la cruz comenzaba a llorar y decía, ¿por qué, Señor? ¿Por qué tengo que pagar? ¿Por qué tienes que pagar tú lo que yo hice, Señor? Soy una malvada. Y se comenzaba a pegar y lloraba. Comenzaba a temblar y se pegaba. No puede ser, mi Jesús, que tú pagues por mí. Y lloraba bastante y se flagelaba, se martirizaba su cuerpo. Tanto que se enfermaba. Y Jesús, una vez viendo tanto amor, tanta ternura en esa mujer, ¿sí? ¿Qué le dijo? Como recompensa, le invitaba a que acercara su boca, sus labios a su costado y bebiera de su sangre. Qué hermoso, ¿verdad? Ojalá que así nosotros, no nos diera ese pedido Jesús, pero que siempre estuviéramos con Él, contemplándolo, llorando. Y entonces, ojalá que nosotros, al hacer nuestra oración, meditemos con mucha profundidad con cuánto amor nos amó y nos sigue amando día a día a pesar de lo que somos. Mis queridos hermanos, muchas gracias. Muchas gracias por haber prestado atención. Les agradezco bastante y ojalá que les haya gustado. Bendito sea el Señor Todopoderoso y mando muchos saludos a mis hermanas y mis hermanos que están estando pues ahorita. Cuídense mucho. Ya ven lo que está pasando. Es una cosa espantosa, ¿verdad? Cuídense mucho, hagan oración. Por favor les pido y los quiero mucho. Gracias de todo corazón en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.